y vamos a comenzar a grabar la sesión. Listo, ya comenzamos a grabar. Bueno, entonces como les decía, en esta segunda parte de la clase vamos a arrancar ya con la temática técnica de las competencias técnicas. Permítanme compartir pantalla. Bueno, yo esta mañana que estuve ensayando pude entrar a Sajuna sin problema. Esperemos que no nos ponga lío. Si no, yo ahí descargué el material, pero bueno. Miren que sí, ya está entrando normal. Cédula de ciudadanía, su clave, sí, grabada preferiblemente en el dispositivo en el que estén entrando. El curso. Recuerden que estamos trabajando un proyecto formativo y estamos arrancando la primera fase del proyecto que se llama fase 1 diagnóstico y que cuando abrimos fase 1 diagnóstico encontramos actividad de proyecto 1 y que esa actividad de proyecto tiene dos carpetas, material de formación y guía de aprendizaje, y que en material de formación comenzamos con este primero que dice Olga Lucía, que se llama inspección de sistemas de captación. Si le dan clic en el primer ítem van a ver el recurso web, si le dan en el segundo les va a descargar el PDF. Entonces, yo ya tengo por acá, lo tengo descargado, pues no descargado, lo tengo activo para no abrir tantas páginas. En este primer resultado de aprendizaje de la primera competencia, vamos a estar comenzando a ver el sistema de potabilización de aguas desde el nacimiento de las aguas o la cuenca. La cuenca es esa porción de terreno que en Colombia está dividida en partes y que separa unos ríos de otros. Lo primero que vamos a hacer, siguiendo el material de formación que espero hayan tenido, bueno, de pronto no tuvieron la oportunidad de leer porque estuvo caída la plataforma casi toda la semana. Si no tuvieron la oportunidad de leerlo, pues igual acá lo vamos a repasar. No lo vamos obviamente a leer cosa por cosa porque no se trata de eso, pero sí voy a explicar de qué se trata, en qué consiste, qué mirar o qué profundizar en cada cosa. Bueno, aquí lo primero que les da es la bienvenida y lo primero que hacemos siempre que comenzamos un trimestre es como la inducción o la reflexión a la temática que vamos a mirar. Y esta temática de la potabilización de aguas pues tiene mucho que ver con la contaminación del agua y el desperdicio, ¿cierto? Con todo el ciclo del agua y con lo importante que es que nosotros asumamos una posición más aún cuando estamos estudiando un tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento. Es todavía más importante ser conscientes no solamente de que ese recurso que afortunadamente llega a sus casas tiene un proceso y que es un proceso que implica un cuidado especial, que por eso es que pagamos el recurso, porque si no pagáramos por él, pues tuviéramos que ir al río, cogerlo directamente, purificarlo nosotros y tomárnoslo. Debemos ser conscientes de ese proceso que tiene el agua para llegar a nuestras casas y debemos ser conscientes de cómo sale de nuestras casas. Nosotros como estudiantes, ustedes que están arrancando este proceso de tecnólogos en supervisión de agua y saneamiento, tienen que ser ejemplo de gestión en la parte ambiental. Entonces, listo, el agua que llega a nuestras casas, pues obviamente es para que la usemos, porque el agua es el recurso vital para la vida, porque tenemos que lavar los alimentos, tenemos que preparar los alimentos, tenemos que bañarnos nosotros, ¿cierto? Tenemos que cocinar. ¿Cómo estamos mandando esas aguas y dónde las estamos mandando? De pronto vivimos simplemente en un sector urbano donde el agua de nuestra casa o el apartamento, donde quiera que vivamos, pues va al alcantarillado. Listo, un agua que va al alcantarillado es la responsabilidad del municipio, que por cierto nos cobra por ese servicio. Tratar las aguas para que no contaminen el río. Pero internamente también es nuestra responsabilidad el cuidado incluso de esa tubería. Entonces, estamos tirando el papel higiénico por el baño. Sí, que muchas personas han llegado a decir que nada, que eso no pasa nada, que no importa, que el papel está hecho para que se deshaga. Eso no es tan cierto. Y un taponamiento de una tubería
por papel higiénico o por otros elementos que pudieran las personas tirar en un edificio, eso va siendo cosa seria y sobre todo costosa. Eh, no, los que no han podido ingresar, vengan, les voy a escribir acá lo que me está. O sea, en plataforma, por lo general, lo que vamos a tener es los documentos de leer que yo les voy a ir explicando, pero hay muchas actividades que vamos a hacer o que hay la posibilidad de, cuando las vayamos a hacer, hacerlas por fuera. Entonces, si no han podido ingresar a la plataforma, pues no hay problema. Em, vengan, ya están todos conectados. Confírmenme si me están escuchando, por favor. Sí, señora. Señora, Ah, bueno. Que estaba leyendo por acá y dije de pronto, es que estoy en otra reunión y estoy hablando sola. Bueno, listo. Entonces, debemos ser conscientes también de que, listo, el agua que nos provee esa empresa prestadora de servicios es para eh, pues nuestro servicio como tal, aunque suene redundante, pero también qué hacemos con ella, ¿no? ¿Qué hacemos con el aceite de cocina? Lo estamos tirando al retrete, perdón, al lavaplatos, lo estamos acumulando, lo mandamos más bien a la basura. ¿Qué estamos haciendo? Porque también es nuestra responsabilidad, a pesar de que el municipio tenga a su cargo la gestión de esas aguas residuales, también es nuestra responsabilidad poner un granito de arena para la gestión de esos recursos. ¿Qué estamos haciendo con los ríos que están alrededor nuestro? De pronto vivimos en un sector, les cuento a los que no son de acá del Quindío, el Quindío y especialmente Armenia tiene una particularidad muy bonita y es que estamos llenos de pequeñas fuentes de agua que atraviesan la ciudad. Entonces, muchos de los edificios, de los apartamentos, de las casas, tienen lo que nosotros llamamos vista a la reserva. Y es un sitio protegido con una cantidad de plantas en medio de las cuales pasan los ríos. Y lo vemos muy bonito y nos encanta porque eso atrae animalitos y aves y todo el asunto. ¿Qué tanta responsabilidad estamos teniendo o qué tanto estamos preguntando respecto a la gestión de las aguas residuales del sitio donde vivimos? O sea, ¿será que el administrador está pendiente y si de pronto no hay alcantarillado, porque a veces no alcanza el alcantarillado a pasar por todo lado, esa planta de tratamiento de aguas residuales está funcionando bien? Porque es que resulta que por funcionar, o lo mismo pasa con las casas en la zona rural, ¿no? De pronto vivimos en la zona rural y obviamente allá no hay alcantarillado, entonces tenemos un pozo séptico que no sabemos dónde está, no sabemos si le crecieron ya 3 árboles encima y no lo encontramos, nunca le hacemos mantenimiento. Como no vemos y como es agua residual que tampoco queremos ver, entonces nos olvidamos de eso y resulta que el pozo se colmata, comienza a pasar el agua tal cual, contaminamos suelos, contaminamos ríos aledaños que luego, ¿a quién van a afectar? Pues a nosotros que vivimos al lado. Entonces, esas son cosas que por lo general no tenemos en cuenta. O sea, el resto, digamos que el resto de las personas que no están involucradas con el sector ambiental, de pronto ni siquiera les importe, pero de ahora en adelante a ustedes sí. Entonces, cada vez que puedan preguntar, revisar, debemos ser conscientes y debemos estar conscientes de lo que está pasando, sobre todo con esas aguas residuales. Entonces, bueno, en este edificio hay alcantarillado, hay planta de tratamiento. Ah, que trabajamos en la alcaldía. Nosotros en el municipio tenemos planta de tratamiento. Este municipio tiene planta, funciona. Eh, tenemos un hermoso río que pasa al lado y que lo vemos del balcón. Estamos tirándole basura. Estamos tirando basura por el balcón. Entonces, ojo que la gestión del agua sí es de todos y da mucha piedra que nosotros de pronto implementemos alguna cosa y que nos guste cuidar las cosas y que veamos que haya gente que no. Pero en eso es importante que al menos intentemos hacer algo, porque cuando usted hace una buena acción respecto al medio ambiente,
siempre va a haber una persona que usted impacte con lo que la ve haciendo. Así sea que recogió una basura que encontró en la calle que ni siquiera la tiró usted. De pronto hay un señor, una señora, un niño que está cerca y va a decir, mire, este señor, esta señora, esta jovencita, jovencito, qué bonito lo que está haciendo, yo también quiero hacerlo. Y solo con una persona que ustedes logren impactar con alguna buena acción, pues ya estamos, créanme que cambiando muchas de las cosas que pueden ocurrir. Este video que nos muestra aquí la plataforma, quiero que lo veamos, pónganle cuidado porque luego vamos a comentar de él. El video se llama Contrastes del río Magdalena. Vamos a verlo. Me cuentan si se escucha bien el audio, por favor. No se escucha, profe. No se escucha nada. No se escucha. ¿No se escucha nada? Nada. No, ingeniera, no escucha. Bueno, ahí solamente había como musiquita. Espérenme, yo verifico que tenga todo el volumen. Hay algunos videos que cuando arrancan casi no se escuchan en el audio. Y déjenme verifico entonces que esté compartiendo con audio. Micrófono, contenido de la cámara. Y señores, se está compartiendo con audio. Esperemos a ver. Si de pronto no se llegara a escuchar, me dicen y dejamos el video y yo les voy contando lo que pasa. ¿Dónde está? Velo acá. Nosotros, como grupo interdisciplinario de la UNAM, identificamos y sintetizamos que el río era un río de grandes contrastes. Un río en la parte alta, con un buen grado de conservación, un bosque joven, saludable. Si no se escucha, tranquilos que ahorita miren las imágenes y ahora les cuento. En la ciudad. Y no tiene absolutamente nada que ver la calidad del agua, la vegetación, era un río en la parte urbana, donde los habitantes y los vecinos le dan la espalda, consideran un elemento indeseable del paisaje. Simplemente nos está contando ahí cómo era el río o cómo es el río cuando nace, cuando pasa por las zonas naturales y qué pasa cuando entra a una ciudad donde no lo valoraron, donde no les importa, donde más bien les molesta que pase el río por allí y comienza la contaminación indiscriminada sobre él. ¿Qué se hace con el monitoreo de agua? Sacas muestras en 3 lugares, tenemos 3 lugares, una en la parte alta, por arriba del cuarto dinamo, otra en el segundo dinamo y otra en la cañada. Y la idea es ver qué diferencias hay en la calidad de agua. Entonces sacamos parámetros físico-químicos, oxígeno, pH, sacamos también cómo está la ribera, o sea, cómo está alrededor del río, si hay basura, si han tirado plantas. Del cuarto dinamo, todavía hasta el segundo. No se preocupen si no se escucha bien, que yo les voy a ir contando. Lo que está comentando la señora, después cuando puedan entrar a Sajuna, pues lo primero que van a hacer es entrar al video y volver a pegarle una mirada.
Lo que está contando ella es cómo hacen ese monitoreo en cada espacio o en cada parte del río para saber la contaminación. Entonces resulta que químicamente tenemos la forma de corroborar o de contrastar si un río está contaminado con unos parámetros que obviamente más adelante ustedes ya los van a manejar y de los que ya hablé en este momento, como sólidos suspendidos totales, como DBO, DQO, son parámetros que nos permiten medir la contaminación de las aguas. Entonces ella está haciendo una comparación para decir, si estoy compartiendo, ¿no? Para decir, bueno, cómo estoy identificando o calculando esa contaminación que recibe el río cuando entra a la ciudad. Funciona. En cualquier momento eso se puede perder. ¿Qué sabes sobre el río Magdalena? Pues, la verdad no sé nada. Tengo mucho tiempo viniendo. Miren allí, miren allí un asunto interesante, este señor de donde dice que es. Ahora ver. Un intento de visibilizar el río en esa zona, que además tiene una gran afluencia, pero además tiene una gran contaminación al momento de que se vuelve contaminado y para los compran agua tratada. Se considera, limpiemos ese tramo. O sea, es un tramo que no solamente va a ser importante por la zona histórica por la cual está, la iglesia del Altillo, el puente de Panzacola, los propios viveros de Coyoacán, sino que podemos visibilizar en el corazón de la ciudad, o por lo menos en el corazón de la zona sur de la ciudad, que ahí hay un río. Bueno, este video tiene cosas muy interesantes. Esperemos que luego me deje desactivar o activar la cámara otra vez. Lo primero es que el video simplemente nos está mostrando una contaminación que se ha dado por ingreso del río a una ciudad que no le ha puesto cuidado. Entonces es una ciudad que nunca le interesó el río, donde las casas vertieron directamente, donde no hubo plantas de tratamiento de agua residual, donde hay basura, donde hay una cantidad de condiciones que están afectando el río y que hacen que esté tan contaminado en algunos tramos que no se puede utilizar ni para riego. Entonces la gente está comprando agua tratada para poder regar, porque el agua de su río, que lo pudieran recuperar porque es un río que pasa incluso por una zona histórica, no la pueden usar. Ese río Amazonas, para empezar, si se dieron cuenta en el video, simplemente con los títulos que salían, no es nuestro río Amazonas colombiano, porque nuestro río Amazonas colombiano está más contaminado todavía. Ahorita vemos imágenes. Este es un río Amazonas de México, que es un río que pasa por una ciudad, que no es una de las ciudades principales, pero es que es una ciudad histórica. Y que el río, pues recuperándolo, pudiera constituir hasta un atractivo turístico, pero lo tiene envuelto nada. Entonces, el mensaje aquí es cómo este ecosistema, que es un río, puede beneficiar a las comunidades, puede ayudarles con el turismo, con el riego, con la misma consumo de agua, porque es que para captar el agua de una fuente hídrica, pues esta agua debe tener unas condiciones. Un agua contaminada es más difícil de tratar, es más costoso y es más complejo, pues, que la población se quede, de pronto se puede quedar sin agua por falta de las suficientes fuentes. Este río no es, como les digo, un río colombiano, pero lo que sí demuestra es la magnitud de lo que puede hacer la irresponsabilidad de las personas frente al río. La situación de nuestro río Amazonas, para quienes están por allí cerca, si me quieren contar. ¿Quiénes están por allí cerca del río? Bueno, el río más importante. Nosotros tenemos muchos ríos importantes, ¿no? El río Amazonas, otro río que ustedes tengan cerca que sepan que esté causando contaminación y que me puedan contar para no hacer esto un monólogo y se me vayan a dormir. Otro río muy importante. El río Cauca también puede ser uno.
Muy bien. Cuéntanos algo del río Cauca. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal está? Pues el río Cauca, pues es uno de los grandes afluentes de aquí, el Valle de Cauca, pues haciéndolo un poco más general, pues este pasa, bueno, se tiene como llama, espérate, un segundo, profesora. Allá, se tiene un pequeño jalillón que pues pasa por lo que es la zona oriente sur de Cali, más o menos, y pues sí viene con una carga contaminante algo alta, y pues siempre cuando intenta como hacer trasvase a la boca toma, se toma una captación, siempre llega como una carga contaminante alta y siempre como que hay que hacer como unos grandes procesos como para hacer eso. Igualmente la empresa que se encarga de eso lo hace de buena manera, eso sí lo he evidenciado, y pues como por mencionar eso. Listo, David, muchas gracias, muy buen aporte. Esta es, aquí estoy, si están viendo mi pantalla, ¿no? Estoy simplemente en internet buscando contaminación del río Cauca. El río Cauca es una de nuestras venas hídricas más importantes en el país. Para quienes no sabían, el río Cauca es una de las fuentes principales de captación de agua potable para Cali. Como dice David, la planta de tratamiento con la que contamos en Cali, yo me encuentro en este momento en Cali, de hecho, es de las mejores que tiene el país, pero sí que le toca hacer un proceso complicado con las aguas que capta, porque en las rejillas de captación puede encontrar de todo, hasta, hasta personas, mejor dicho. Entonces hay procesos de minería, hay una cantidad de poblaciones que descolan aguas arriba. ¿Qué quiere decir descolan? Que botan sus vertimientos aguas arriba. Hay contaminación por basuras, hay contaminación por los lixiviados de las basuras, se han evidenciado vida acuática pues con intoxicados que han muerto. Entonces son ríos que al igual que lo que pasaba en el video, que aunque era mexicano, vemos, también tenemos muchos en Colombia. Entonces, esto, como les digo, siempre comienza con una reflexión. Todo lo que vayamos a estudiar siempre va a comenzar con una reflexión de nuestra parte para cambiar la manera de ver las cosas. Esto de Río Cauca, Río Magdalena. El río Magdalena, pues todavía más grande que el río Cauca, nos atraviesa completamente el país hasta desembocar en el Océano Atlántico junto a Barranquilla. Quienes están por allá en Barranquilla, donde están mis barranquilleros, le pueden contar si quieren a sus compañeros cómo es el impacto de la llegada del río Magdalena al mar, porque se evidencia la cantidad de basura que arrastra en esa playa tan hermosa que tenemos en Barranquilla. Presente, sí. Sí, en el río Magdalena, yo que tengo cerca aquí el río Magdalena, se ve full acá como por decirlo así, mala fama tiene Barranquilla porque son un poco sucios en esa parte, porque en veces cuando llueve vienen y tiran la basura a la calle, tiran las basuras a la calle, entonces disculpe, todo ese sucio llega siempre al río, todos los arroyos van inducidos al río. Hay de pronto también empresas de pronto que tiran sus aguas ahí de productos químicos. Es muy grande. Y sí, el río se ve demasiado sucio. El río Magdalena es demasiado sucio, se ve. De igual forma, cuando hay en Boca de Ceniza, cuando se encuentra el río con el río, por decirlo en esa frase, pelea con el mar por la basura. El río le Eso es tira la cierto. basura al mar y por eso es que las playas de aquí de Barranquilla son un poco sucias cuando hay en las orillas. Igual forma el mar se va limpiando el solo, pero se ve reflejado en las orillas donde vienen muchos visitantes acá a Barranquilla y se dan de cuenta de eso. Imagínense un paraíso como lo es Barranquilla, porque es una ciudad hermosa,
no tiene las mejores playas, no porque geográficamente no sean las mejores, sino por la contaminación que no es solo de los barranquilleros, es la contaminación de todo el país que a lo largo del río que sobrepasa la capacidad de depuración que tiene ese río, no puede con toda la basura y con todos los contaminantes que le tiran industrias, poblaciones, ciudades, hospitales, en aguas residuales, más toda la basura que recibe, miren estas fotografías, pues no puede con todo eso. Y cuando entra al mar, lo que dice Henry me pareció muy descriptivo, pelea con el mar, porque es tirándole la basura al mar y el mar a devolvérsela, porque uno ve en ese momento, en ese sitio, ve el impacto de la cantidad de basura que le tira el río Magdalena al mar, en una zona paradisiaca que no debería tener una basura. Entonces, chicos, en últimas, el llamado es a, bueno, a que si tenemos una fuente hídrica cercana, al menos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no aumentemos el impacto. Entonces, el cambio que ustedes logren hacer en ustedes mismos va a afectar a sus familias, va a afectar de pronto a los vecinos, y con esa afectación positiva que ustedes puedan hacer en 1, 2, 3, 4 personas, 10 a lo largo de su vida, les aseguro que hacemos país, hacemos el cambio. Eso es lo que se pretende. Bueno, aquí hay algunas preguntas para... Disculpe, profe. Díganme, cuénteme. Bueno, le quiero poner de pronto un ejemplo acá de la empresa donde yo trabajo. Acá nosotros tenemos un acueducto que le genera agua a la empresa. Tiene sus diferentes aguas con diferentes parámetros. Primero, no es perjudicial para su, o sea, no es consumida por el trabajador, porque no viene con las perfectas condiciones. Ese es un agua que se utiliza para lavado superficial, o sea, lavado de equipos por fuera, todo lo que es superficial, de pisos, para mantener la inequidad aquí en la planta de proceso de pronto, en temas ese de auditoría. Y hay una otra agua que se llama el agua ósmosis, tienen llamada agua ósmosis, que es con que de pronto es lavado interno de los equipos. Y si el acueducto aquí tiene un tratamiento bien estricto y trabaja en eso, cogemos agua por decirlo así, de una oreja de un lago o de una oreja del río Magdalena, que entra y va saliendo, otra vez entra y va saliendo, otra vez entra y va saliendo. Y se maneja todo eso de laboratorio de sólido suspendido, del pH, de hacer pruebas, de tomar de QO para ver cómo viene el oxígeno del agua, todo eso es un ejemplo. Y hace como, esto es como un círculo. ¿Por qué? Porque el acueducto coge el agua del río, la procesa y la manda a la planta. Se hace el trabajo que se hace en la planta de producción y vuelve y sale el agua otra vez a la planta de tratamiento de agua residual. Tenemos una planta de agua residual y tenemos una planta de tratamiento doméstico. Que ahí es un poquitico que tengo mayor conocimiento en esa parte de agua residual y la doméstica. Muy bien, me encanta escuchar eso. Gracias por tu aporte, porque sé que tú vas a tener todas las herramientas para empezar a aplicar lo que estudias en este tecnólogo, porque tienes a la mano todo, potabilización. Y mira lo que nos acabas de contar, tan pertinente al video que acabamos de ver del río en México. Unas aguas tan espectaculares que pudieran estar ustedes con un tratamiento mínimo, haciéndole un tratamiento mínimo de potabilización para poder incluso tomarlas. Toca hacerles un tratamiento seguramente no es tan fácil, complejo, ya nos contarás con el tiempo en qué consiste, para simplemente lavar los pisos y los tanques por fuera, pudiendo tener un río que si todos lo cuidáramos, porque allí no es solamente Barranquilla, es Colombia, por donde pasa el río Magdalena, ¿cómo lo pudiéramos tener? Entonces, sí, es un granito de arena y muchos me dirán, ay, profe, pero es que los demás no hacen nada, en mi casa no me hacen caso. No, les cuento que el ejemplo arrasa.
y con que ustedes no me tiren nunca una basura ni siquiera al piso, que aprendan a separarla por colores, que le manden una carta al administrador de sus conjuntos para saber cómo está el asunto de las aguas residuales, que estén pendientes del cumplimiento de la ley y no de pagarle al bandido para que les permita hacer cualquier cosa en alguna eventualidad. Con eso, que hagan ustedes una sola vez, ya les aseguro que ya se impacta. Bueno, ya después de esta contextualización y de esta sensibilización respecto a lo que es el agua como tal, entrando en materia, ustedes recuerden que van a leer despacio como cada uno de los fundamentos y los conceptos. Yo voy como explicando algunas de las cosas importantes. Entonces, esto que vemos aquí es un dibujo caricaturesco de lo que es una cuenca. Entonces yo les decía, la cuenca es una porción de terreno que geográficamente los países lo tienen establecido o lo tienen agrupado con una serie de ríos. Entonces nosotros tenemos, ya vamos a ver cuáles son las cuencas. La cuenca del río Magdalena, digámoslo así. Entonces, el río principal será el río Magdalena, pero ese río tendrá otros que llegan a él que se conocen como afluentes. Entonces, un río que llega, son ríos afluentes que llegan a ese río principal. El río Cauca es un afluente del río Magdalena. Entonces, esa cuenca va a tener, y a cada uno de estos ríos, al Cauca y a los demás ríos que llegan aquí, le llegan otros. Entonces, esto se vuelve, haga de cuenta, una vertiente de una cantidad de fuentes hídricas que van pasando y recorriendo un espacio de terreno, y a todo esto se le llama cuenca. No solamente a los ríos que pasan, sino a todo el espacio que está alrededor de esos ríos. Entonces, aquí nos va dando como unas definiciones. No, sí, va dando, porque ya no quiso. Bueno, como no quiere desplegarse, esto por lo general despliega. ¿Cómo? Se le dan el número y ahí sale. Ay, gracias, ¿sí ve? Yo de perdida queriéndole dar en otro lado. Gracias, Betty. Bueno, entonces tenemos algunos conceptos básicos. Bueno, igual estos otros era que yo quería decirles. Una fuente, ¿a qué le llamamos fuente? A cualquier río, quebrada, fuente, digamos, es una cantidad de agua que pasa por un terreno o que está en un terreno y que sirve como que tiene algún objetivo. Entonces a eso le llamamos fuente. Aquí tenemos un concepto que dice abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua es un pilar de desarrollo de los países porque garantiza el acceso y la calidad de este recurso. Se traduce en mejoramiento de la calidad de la vida, salud y progreso de la población. Traduzcamos eso. ¿Qué es abastecerse de agua? Abastecerse de agua es coger un poco de agua. Cuando nosotros decimos, avisaron en el edificio que se va a ir el agua, tienen que abastecerse o tienen que coger agua. Entonces usted coge un tarrito, lo llena de agua y dice, este es mi abasto de agua para el día. Pues eso es lo que hacen las empresas de servicios públicos. Cogen una fuente que puede ser perfectamente un afluente del río principal o parte del río principal. Nosotros en los territorios colombianos donde tenemos alta montaña, cogemos el agua, el abastecimiento de agua se hace de las fuentes que apenas están naciendo, de las partes altas donde está menos contaminada. Entonces ciudades como Armenia, Pasto, Manizales, bueno, todas las ciudades que están en montaña, pues tenemos la dicha de tener fuentes muy, muy puras y hacer nuestro abastecimiento de agua de esas fuentes. Otras ciudades que ya están en el valle, como Cali, que la toma del río Cauca, bueno, Barranquilla tiene varias fuentes, pero lo que nos contaba el compañero, que también hacen una captación para la empresa del río Magdalena, eso es abastecerse, eso es abasto de agua, traduciendo esto. Abastecerse de agua o abasto de agua es tomar el agua que necesita, ¿de dónde? De una fuente.
El río puede tener una cabecera, que es la cabecera del río, la palabra lo dice, cabecera, cabeza, es la parte inicial del río, es el sector donde nace ese río. Valle, pues espacio comprendido entre dos montañas, que por lo general es muy fértil. Bueno, vamos a ver entonces qué dice el documento que es una cuenca. Se reconoce a la cuenca como una unidad de territorio donde las aguas fluyen naturalmente conformando un sistema interconectado, en el cual interactúan, ojo que esto sí es muy importante, aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales. Eso dice el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del IDEAM, o eso dijo más bien en el 2004 y está vigente. Lo que les decía, una porción de terreno geográfica y políticamente identificada en un país, una unidad de territorio, que contiene una cantidad de fuentes hídricas, ríos. Ríos que pueden ser principales o afluentes o secundarios, pero que contiene una cantidad de ríos que corren naturalmente por ahí, nadie los puso, pero que además de estar los ríos, tienen una interacción con una cantidad de cosas que pasan alrededor. Vámonos por el 3. El 3 nos habla de áreas hidrográficas o macrocuencas, y aquí están las macrocuencas de nuestro país. Entonces, esas áreas hidrográficas, ¿por qué se definen así? Para que los gobiernos tengan la posibilidad de implementar proyectos en esas áreas, que sí están todas desordenadas, sino porque como los ríos atraviesan varios territorios, acuérdense que el río Cauca no se queda en el Cauca, el río Magdalena no se queda en Barranquilla, pasa por muchos territorios y los alcaldes y los gobernadores pues pueden hacer gestión en su territorio solamente, no en otros. Entonces, por eso es que se crean estas áreas hidrográficas para agrupar los ríos y agruparlos en unas cuencas específicas. ¿Con qué razón? Para poder hacer gestión. Entonces decimos, bueno, por aquí pasa el río Quindío. ¿Quién más está cerca? ¿Qué municipios colindan con eso? Vamos a hacer un proyecto para descontaminación o para, no sé, un puente para gestión, el proyecto que se les ocurra, pero por eso es que las llaman así, macrocuencas. En nuestro país tenemos 5 macrocuencas. La cuenca Magdalena-Cauca, que obviamente se va a llamar así porque por los ríos principales que encontramos son el Magdalena y el Cauca, y ya sabemos lo importantes comercialmente que son esos ríos para Colombia. La cuenca del Orinoco, que es un río que está al suroriente del país y que también tiene unas características importantísimas dentro del desarrollo de los territorios. Nuestro hermoso río Amazonas, catalogado como uno de los más o el más caudaloso del mundo. Caribe, la cuenca, la macrocuenca Caribe y la macrocuenca Pacífico. Entonces, esas son nuestras 5 macrocuencas, o sea, la división grande en la que se repartieron todos los ríos del país. De estas macrocuencas surgen unas microcuencas. Entonces, ustedes pueden hablar de la microcuenca del río La Vieja, de la microcuenca del río Pasto, de la microcuenca del río Patía, de la microcuenca del río Quindío. O sea, bueno, ahí no estoy revisando si lo que les estoy diciendo es exactamente los nombres que les dieron, pero lo que les quiero contar es que las cuencas principales luego se pueden también dividir en microcuencas para facilitar la gestión. Zonas hidrográficas corresponden a las definidas en el mapa de zonificación hídrica de Colombia, las cuales son el espacio para monitorear el estado del recurso hídrico y el impacto que sobre este tienen las acciones desarrolladas en el marco de la política nacional para gestión del recurso hídrico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les acabo de explicar, pues que esas macrocuencas se hacen o se institucionalizan con el fin de poder los municipios y los departamentos invertir en ellas. Macrocuencas y acuíferos. Las microcuencas. Esta es microcuenca y acuífero. Las microcuencas o unidades básicas serán el elemento integrador de la gestión sobre las cuales se focalizarán las acciones. La ejecución de ella responderá a una actuación local orientada con una visión global. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las macrocuencas, que son las 5 unidades básicas que tiene el país, van a tener muchas unidades más pequeñas
donde de pronto no todos los departamentos que están involucrados, sino los municipios o el municipio puede hacer una gestión específica. Para eso se crearon las microcuencas. Por acá nos vuelve a mencionar los mismos conceptos que vimos en el dibujito, más asociado como a la relación ya con los decretos, y nos amplía la definición. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que una cuenca hidrográfica o olla hidrográfica también se le llama, es el área, bueno, aquí hay un concepto importante del que no habíamos hablado. Son aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales de caudal continuo o intermitente. Entonces aquí ya nos dan como más específicamente la definición de cuenca. Y nos van a hablar de que el agua puede ser superficial como subterránea. En muchas partes del país tenemos grandes fuentes hídricas que no corren por encima, afortunadamente, porque ya las hubieran contaminado, sino por debajo del suelo. Esa también es fuente de abastecimiento de muchos acueductos. Superficiales, subterráneas, continuas o discontinuas de ríos principales o ríos no tan principales. Así sea un pantano, si hay agua, el pantano de la película del ogro de los niños, así sea un pantano, así sea un lago pequeño, así sea una laguna, pero si es un conglomerado hídrico, una fuente hídrica que se encuentra dentro de esa cuenca o esa microcuenca, pues es susceptible de gestión, porque se la identifica dentro de lo que es una microcuenca o una macrocuenca. Bueno, en esta parte ya comenzamos a meternos más no solamente en el concepto geográfico, sino en el concepto que le da a la cuenca las interacciones con el entorno. Entonces, por acá veíamos que una cuenca no solamente es una cantidad de ríos, sino que nos decía que está asociada, donde era que nos decía que tiene una cantidad de conceptos bióticos, abióticos. Entonces, ¿qué pasa en una cuenca? Hay unos ríos, listo, ya sabemos eso. Pero también hay unas poblaciones. Esas poblaciones son actores dentro de la cuenca. Entonces, si aquí tuviéramos una serie de poblaciones que están vertiendo al río, pues están afectando el agua. Si por acá tenemos una cantidad de personas que les dio por, ahora vamos a producir carbón, y les dio por acabar con todos los árboles que habían por acá, para que de 50 árboles saquen un bulto de carbón, y deforestaron todo esto, pues la cantidad de agua que viene de la fuente va a disminuir y por lo tanto esta gente que se ubica aguas abajo no va a tener agua. ¿Para qué se usa el agua dependiendo de lo que pasa alrededor? Se puede usar para riego, se puede usar para cultivos, que por lo general ese es el objetivo del riego. Puede tener un objetivo turístico, puede tener un objetivo deportivo, de pesca acuática, de buceo, de actividades que se pueden hacer dentro de un río, de natación. Puede tener, esas son ya recreacionales también. Entonces, dependiendo de lo que haya alrededor, mejor dicho, todo lo que haya alrededor impacta lo que pasa con la calidad de esas aguas, por eso es que tenemos que estudiarlo. Si por acá aguas arriba, que es bien frío, les dio por cultivar papa y esa papa no tiene nada de orgánico y le echan una cantidad de furadán, la cosa más bárbara, pues cuando llueve, que es también común que en las altas montañas los climas fríos llueva mucho, pues con el tiempo ese furadán va a llenar una cantidad de químicos que a veces ni siquiera sabemos que están ahí, a estas fuentes hermosas de aguas que se las ve claras, pero que de pronto tienen contaminantes organoclorados y organofosforados que son cancerígenos. Que por acá está la alcaldía. Dígame. Quería contarle a usted y a los compañeros que al igual que el compañero John, yo también trabajo en una empresa que está relacionada con el control del agua. La empresa con la que yo trabajo está adscrita a la Gobernación del Valle y nosotros cuidamos o hacemos muestreos de agua semanales prácticamente a todas las cuencas de los acueductos rurales y a los acueductos municipales que no están descentralizados. Resulta que, por ejemplo, lo que usted está diciendo,
Una de las cosas que se mide es la turbiedad, porque por ejemplo ahorita que les hago por sembrar aguacate y aguacate en grandes extensiones, resulta que los aguacateros llegan y sin consultarle a nadie, ni tener en cuenta la CBC ni ninguna corporación, hacen una carretera y luego cuando llueve se viene todo ese lodo, tapa el acueducto, tapa todo con los químicos que le echan al aguacate, a eso súmele el ganado porque no están muchas veces esos acueductos protegidos. Entonces, eso es lo pan de cada día lo que nos encontramos. Y cuando hacen ese análisis, un análisis de eso me contaba un ingeniero que puede valer 10 millones de pesos, el solo analítica de una muestra de agua. Gracias, Víctor. Sí, señor. Muchas gracias por su aporte. Qué bueno tenerlo acá en el Valle, Mauricio. Definitivamente eso es lo que pasa, o sea, increíblemente la gente solamente piensa en su negocio específico sin darse cuenta que esa contaminación desbordante que hace sobre su río, que es su propiedad natural, va a impactar después sobre estas personas. Por eso es que es tan importante que conozcamos el entorno, no solamente qué río pasa al lado, sino qué está pasando. El aguacate Hatch se cultiva con una cantidad de químicos que son muy contaminantes para el agua y lo que usted le ponga al terreno al lado, pues tarde o temprano va a llegar por escorrentía a la fuente. Entonces, las comunidades indígenas, bueno, las comunidades indígenas tienen una particularidad, ¿no? A veces su idiosincrasia, su cultura hace que respeten y cuiden el agua y la tierra. Otras comunidades indígenas pues ya no respetan ni cuidan nada y más se convierten en agentes de contaminantes. A lo que voy es que todo lo que está alrededor influye. Incluso si la población tiene una temperatura más alta, pues la gente se baña más aguas residuales. Si tiene una temperatura más fría, la RAS, que es un documento que vamos a ver ahora, lo estipula que allá se baña menos, entonces la contaminación es menor, pero que se cultiva papa, donde la contaminación puede ser más alta por la cantidad de químicos que le adicionan. Que si hay iglesias, que si hay más hombres y mujeres, que si hay instituciones o no las hay. O sea, lo que hay en esa microcuenca es básico para identificar la calidad del agua, sobre todo si vamos a trabajar en procesos de potabilización. Tenemos que conocer eso porque tenemos que ser ahí eh, muy perceptivos, iba a decir muy brujas y brujos. No, tenemos que ser muy perceptivos para identificar, porque es que resulta que nuestro sistema de potabilización de aguas, nuestra normativa, nos permite analizar algunos parámetros básicos, pero hay otros que de pronto se pueden pasar y que pueden estar afectando. Obvio, los sistemas que tienen las ciudades grandes como Valle, Bogotá, Medellín, son plantas excelentes, pero igual, o sea, ¿qué tanto estamos contaminando? Por ahí hay un estudio en Pereira con la cuenca del río, me olvidé el río que están analizando en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde hicieron un análisis que El así como Otún. les dijo el Otún, la cuenca del río Otún, gracias. Hicieron el análisis bastante costoso porque lo que les dijo Mauricio es cierto, porque esos análisis deben hacerse con laboratorios que están certificados, eso también vamos a ver en qué consiste. Entonces, son análisis supremamente costosos y se dieron el trabajo de hacer, pero un análisis que va más allá de la norma y que analiza la cantidad de residuales de ibuprofeno y acetaminofén que en este momento tienen las aguas, que son residuales para esta población y las tiró en esta parte del río y que luego esta población que está más abajo las está tomando como boca toma. Encontraron unos residuales químicos impactantes de ibuprofeno, de acetaminofén y de pastillas anticonceptivas, o sea, de residuales de las hormonas anticonceptivas. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro sistema de salud, ¿qué es lo que nos manda a tomar cada que nos duele algo? Ibuprofeno y acetaminofén. Y parte de esas sustancias, las que no se quedaron dañándole el hígado y el páncreas, pues ¿a dónde se van? Al agua. Entonces están estudiando como la incidencia en la salud que pudieran tener esos residuales en los que no pensamos. Entonces todo esto que les cuento es para que vean la magnitud de lo que pasa alrededor de un río y cómo influye en la calidad que tiene ese recurso.
Recuerden que ustedes leen con toda la calma el documento. Me dicen si definitivamente no pueden ingresar para bajárselos a PDF y ponérselos en el chat en PDF. Les contaba la vez pasada que este cuadro es muy importante, que lo tengan a la mano, que lo estén leyendo, que lo miren este trimestre, porque describe todos los sistemas que están afectando esa cuenca hidrográfica. Desde la parte biofísica, que es de pronto lo primero que vemos, entonces, que el clima alrededor de este sector donde está mi microcuenca y donde estoy captando el agua, es frío o es cálido o es una atmósfera contaminada o no, que es clima cálido o frío, que son suelos areno-arcillosos, que son suelos de procedencia volcánica, que son suelos donde se puede sembrar, que son suelos donde no se puede sembrar, que son suelos con alta permeabilidad, que son suelos que no tienen permeabilidad, o sea, que no absorben el agua. ¿Cómo está el suelo debajo del suelo? La hidrología, pues que son la cantidad de ríos, la flora, la fauna, entonces hay que son cuencas que están muy reforestadas o que son otras que se están reforestando, y aquí les tengo que contar lo que hizo la ANLA hace unos años, afortunadamente bastantes años, cuando comenzó. La ANLA es la Agencia Nacional Ambiental más importante del país. Y cuando empezamos con este cuento de reforestación hace muchos años, de pronto de manera irresponsable, algún funcionario que me imagino no fue técnico, sino que fue netamente administrativo, le dio por darle a las personas, a los municipios, para que reforesten árboles de eucalipto. Resulta que el eucalipto puede ser muy hermoso, pero el eucalipto no es lo mejor que usted puede sembrar en una cuenca, porque el eucalipto tiende a absorber demasiada agua y a secar las cuencas. Entonces imagínense ese error tan garrafal, y todavía tenemos, este es el momento en que, porque esos árboles son casi que eternos, este es el momento en que todavía visitamos cuencas donde hay varios eucaliptos. Otra Eso cosa que seca. hicieron, eso seca, ¿sí o qué? Eso seca, las zonas donde está el agua la seca. Esos árboles son hermosos, poderosos, pero secan las fuentes, y eso fue con lo que reforestaron las cuencas. Un error garrafal. Otro error garrafal Instructora, que pero pueden, perdón, le hago una cuéntenme. pregunta con respecto a eso, perdón. Siempre me ha llamado por qué protegen tanto el ecosistema del Samán. ¿El samán se encuentra ubicado en dónde? Como por ejemplo la CBC, el único Acá en palo que uno Cali. no puede talar, ni mover, ni nada, es Ya, el ya, ya, Samán. ya, ya, ya. Ya, ya, sí, es que pensaba que me estabas hablando de una microcuenca y es del árbol. Bueno, porque hay algunos, bueno, ese es otro asunto, ¿no? En cuanto a flora y en cuanto a fauna, hay algunas especies que son propias del sector. Esas especies propias del sector son las que tienen que estar allí porque son las que nacen y crecen fácil ahí, son incluso algunas representativas de las regiones. Por eso las cuidamos, porque a veces llegamos a sembrar otras planticas que nos parecen lindas y resulta tanto, esto pasa tanto en vegetales como animales, resulta que son especies invasoras que dañan la flora local. El samán en el valle es un árbol tradicional, Mauricio, es un árbol representativo, y es un árbol que no nos daña que no nos afecta el agua como si lo afecta el eucalipto y otras plantas. Por ejemplo, hay otros municipios que también por desconocimiento reforestan con una planta bajita espinosa, que les gusta que es espinosa para que la gente no se meta y no contamine el agua, que se llama retamo espinoso. El retamo espinoso es espinoso, pero es porque prácticamente casi que no tiene hojas, esa plantica solo tiene espinas, y cuando hace calor se seca como si fuera, yo qué les digo, o sea, es una cosita seca lo que queda ahí, que se prende con que usted aplauda. O sea, usted pasa y no mentira, estoy exagerando, pero es que se prende muy fácil. Entonces genera una cantidad de incendios en las cuencas, que no es lo mejor que podamos tener al lado de un río. Eso es lo que sé, que no todo el mundo tiene por qué saber de plantas según la formación, pero es bonito
identificarlas, preguntar, empezar a conocer qué tipo de plantas son las propias de nuestra región. Por ejemplo, acá en el valle vemos mucho también los guayacanes. En Quindío también vemos muchos guayacanes, en Neiva también vemos guayacanes. Entonces, ¿qué tan propios de la región son? Por ejemplo, en las zonas cafeteras, de pronto ya no tanto, pero antes era obligatorio sembrar los guamos porque le daban sombra a la especie de café que había en ese momento, que no era tan resistente a las altas temperaturas cuando el sol es muy fuerte, porque le daba unos visos especiales al café del eje. Eh, o sea, hay árboles que por ser ornamentales, por ser utilizados en algunas actividades comerciales o productivas, por fijar el nitrógeno en el suelo, por proteger el suelo. Son famosos, son representativos. Por ejemplo, el árbol del que nos habla Mauricio, es que pensé que alguna microcuenca le habían puesto Samán, es un árbol inmenso. No sé si tengan toda la oportunidad de haber visto uno, pero es un árbol, ay, miremoslo aquí en internet. Es un árbol hermoso, los amanes. Son árboles que generan sombra. Miren, estos son los amanes. Una cosa espectacular. Entonces, estos árboles son típicos de las regiones muy calurosas porque proveen sombra y protegen el suelo y protegen algunos cultivos. Y son propios de la región. Entonces, por ejemplo, CBC va a estar siempre muy pendiente de rescatar los árboles que son de la región para que no entren otros que puedan acabar con los ecosistemas. Bueno, eso es la parte biofísica. Tenemos también aparte del sistema biofísico, el sistema cultural. ¿Qué podemos considerar en el sistema cultural? Creencias, conocimientos, normas, pautas de conducta, que es una parte como muy de la idiosincrasia de los pueblos, lo que les decía ahora de algunas comunidades indígenas. Para algunas comunidades indígenas en el país, la tierra es la madre tierra, la Pachamama, y la tratan con respeto y la cuidan, y han aprendido, incluso tienen sus propios procesos de potabilización con sustancias que no necesariamente usamos en la ciudad y que resultan buenas. Respetan mucho algunas comunidades, otras, como les digo, no. Pero esas creencias también son importantes en el entorno y es importante identificar si hay alguna creencia que valga la pena mencionar porque esté afectando o no el entorno. Los conocimientos, las instituciones, la tecnología, las clases sociales, los grupos sociales. Bueno, aquí hay una serie como de conceptos que pueden estar asociados con la parte sociocultural y que tienen que ver como con lo que la gente ancestral y tradicionalmente cree respecto al agua. Que si tradicionalmente este es un pueblo que le gusta cuidar su entorno, di tú un Suiza en Europa, vayan a ver las fuentes hídricas como están allá de recuperadas, de hermosas, porque la gente decidió hacerlo así. De pronto pudieron contra esas creencias primitivas donde todos no nos importaba contaminar, evolucionaron y ya están en una creencia, en un concepto donde es sumamente importante cuidar ese recurso. De pronto nosotros estamos inmersos en un sector donde la creencia es más bien saque el dinero que usted necesita y el río que se ocupe solo de lo que le pase. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las creencias de esos cultivadores de papa, de aguacate, de que indiscriminadamente y porque su negocio es el aguacate o la papa, adicionan estos químicos, aunque algunos de ellos ya estén prohibidos y les vale 5 la contaminación? En la parte económica,
sistemas de producción, distribución, consumo, empleo. Entonces, tenencia de la tierra, uso de la tierra. Aquí vamos a estar hablando, denme un minuto, Davidcito, contésteme al phone, por favor. Aquí vamos a estar hablando de una serie de condiciones desde el punto de vista económico. ¿Qué sistemas de producción hay? Hay fincas cafeteras, hay hoteles restaurantes, hay fincas productoras de aguacate, hay fincas productoras de cebada y papa, hay sectores baldíos. ¿Qué es lo que hay? Porque lo que hay ahí alrededor que produzca ingresos, economía a la región, pues es lo que más va a contaminar, porque donde hay el dinero no necesariamente todos los productos son sostenibles, ¿no? Entonces simplemente se piensa en ese peldaño de la sostenibilidad que es económico y se olvidan de la parte social y ambiental. Y en la parte social, otro tipo de situaciones que pueden afectar esa cuenca que tienen que ver con la edad y sexo de las comunidades que están cerca, la ocupación, la población, la actividad económica. Entonces, increíblemente, cuando la población es una población campesina, donde se supone que no tienen los que conocimientos, a veces cuidan más su recurso, cuidan más el sector que lo que pudiera estar haciendo una comunidad con toda la tecnología y el conocimiento, que sabe lo que hace cuando contamina el agua y que a veces no lo hace, o que puede ser al contrario, que esa población, que esas personas con esa caracterización de personas por ser una comunidad que no tiene el conocimiento, tiene prácticas que están contaminando el agua, y que la población que tiene pues todo el conocimiento y todas las universidades y todas las personas capacitadas esté tratando bien el recurso. Todo esto es para que tengamos la conciencia que esa microcuenca está formada por una cantidad de aspectos que impactan la calidad del agua. Entonces sería muy fácil considerar las cuencas hidrográficas solamente como ríos, pero es que los ríos están afectados por todo lo que pase. Entonces, en este punto vamos a comenzar a pensar en qué río, acueducto o, no sé, ecosistema tenemos cerca. Ojalá sea cerca de donde vivimos para que no tengan que, bueno, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que quiero? Primero que todo, me encantaría que ustedes tengan la oportunidad como de recorrer su entorno, no la cuenca completa, ni mucho menos, ni el sitio donde se capte el agua, no. Lo que quiero es que tengan en mente un río, una quebrada, un sitio donde de pronto hasta sea como un paseo, el paseo, y empiecen a identificar lo que hay alrededor. O sea, no vuelvan a ver un río solamente como un río, sino que vuelvan a ver ese río, pero con el entorno. Entonces, que si tenemos la costumbre familiar de pasear en un río, y ir antes, pues yo creo que ahora ya no tanto, pero antes era muy típico el paseo de olla al río. Entonces, no, qué maravilla, íbamos al río, lo cercábamos para nadar y las señoras llevaban la olla para hacer el sancocho y dejaban el carbón, la leña, regaban, lavaban y ese pobre río a las generaciones futuras no les volvió a servir para nada. Entonces, miren cómo las cosas culturales se empiezan a afectar. Entonces, cada vez que hay muchos, yo sé que hay muchos balnearios en las diferentes ciudades que no solamente es el balneario de la piscina, sino que tienen fuentes naturales. Creo que en este curso no tenemos personas por allá de Florencia, de Caquetá. Es sí, hermoso, es impactante lo que tienen ellos allá en fuentes hídricas y cómo las han aprovechado para el turismo sin dañarlas. Em, bueno, entonces lo importante es que ustedes comiencen a identificar, miren, por ejemplo, los que están como cerca de Bogotá. ¿Por qué será que el agua de Bogotá pues ya ni siquiera es agua de lo contaminada que está el agua del río Bogotá? Entonces, es que miren la cantidad de industrias que tenemos, qué está pasando en Medellín, porque cuando pasamos por una zona que huele muy feo decimos es que aquí hay un caño. Entonces, seamos conscientes que ese caño era una fuente hídrica y que tanto está siendo contaminado por las diferentes condiciones que están alrededor de esa cuenca. Con eso
que tengamos de tarea esta semana, porque no voy a dejar una tarea específica, sino que necesito, bueno, sí necesito una cosa adicional, y es que por favor vayan consiguiendo los contactos, ojo con esto, los contactos de los gerentes o de los administradores del acueducto que tengan más cercano, porque no todos los ENAS tienen plantas potabilizadoras de agua o plantas potabilizadoras de agua en funcionamiento, donde podamos identificar esta parte que tiene que ver con cuencas. Entonces, lo ideal es que lo hagamos en la empresa de servicios públicos que les quede más cercano, que sea como más seguro, que ustedes se puedan movilizar fácil, que no sea pues una cosa que les toque irse quién sabe a dónde. Los que trabajan ya en empresas potabilizadoras, pues van a hacer el ejercicio, se van a ir hasta el sitio de captación, van a identificar cuál es la fuente que tienen, de la que están tomando. Por ahí Henry ya me dijo que era un brazo del río Amazonas, pero van a empezar a identificar aguas arriba. Aguas arriba quiere decir más arriba de donde está la captación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente pueden usar el internet, pueden usar información que tengan en el documento, pero sí necesito que vayan identificando el sitio donde ustedes van a aplicar esto, porque necesitamos mandar las cartas para que a ustedes los dejen ingresar. No van a ingresar a hacer prácticas, van a ingresar a ver, van a ingresar a mirar cómo es el sistema, de dónde se capta el agua, si tienen un río grande o un río pequeño, si esas aguas de donde se captan son muy claras o muy oscuras, si están muy contaminadas o son muy bonitas, si están muy claras y muy lindas, preguntar, echar un vistazo, consultar aguas arriba que hay, porque pueda que se vean muy claras y muy bonitas y aguas arriba esté el cultivo de aguacate hash, ¿no? Y entonces uno las ve muy bonitas, pero de pronto no están tan bonitas. O pueda que ya las veo contaminadas y es importante identificar, bueno, que las contaminó. Ay, no, que imagínense que aguas arriba les dio por instalarse a 6 marraneros de la ciudad, seis personas que trabajan con marranos, y pues los marranitos dejan, y las vacas, una contaminación, la cosa más bárbara. Entonces, esa es la tarea de momento. No vamos a entregar nada. Ay, chicos, y necesito también que ubiquemos un día entre semana, porque el próximo sábado tengo otra formación. Necesito, bueno, entonces, para dejar claro, vamos a empezar a ubicar nombres de administradores de los acueductos locales. O sea, tal persona, ingeniero con el cargo, ingeniero de planta, ingeniero jefe, administrador. Vamos a empezar a identificar para empezar a hacer esas cartas para cuando vayamos a visitar, pues tengamos adelantado eso. Esa es como la tarea. Y la otra tarea es que vayan donde vayan, y si tienen un río cerca, pues van a empezar a pensar en todas estas circunstancias que afectan esa cuenca. Y lo otro es que necesito un día, que ojalá pudiéramos tener un día entre semana. El problema es que yo estoy programada como todas las noches. No sé si ustedes o alguno de ustedes pudieran de pronto en la tarde, cayendo la tarde, o sea, digamos un de 5 a 7. Profe, Dígame, una Henry. preguntita. Lo de los jefes de planta de tratamiento, o sea, es como adquirir la información de ella, datos personales, por decirlo así, el número, nombre completo, y uno le comenta que es para esto lo del Sí, SENA, Henry, ¿cierto? tú trabajas en una planta, ¿cierto? Sí, bueno, puedes ir a ver, no solamente, entiendo que tú trabajas en una industria que tiene planta potabilizadora y planta de tratamiento de aguas residuales. Hacer el ejercicio en el sitio donde trabajas también te sirve. Allí también te sirve. Okay. Si no tienes acceso a los diferentes espacios y necesitas el acceso, hacemos una carta para que te permitan entrar y te permitan ver las actividades que vamos a hacer. Si tú Sí, eres de los claro, en que el ya sentido, anda, sí, es en el dime. sentido del acueducto, porque en el acueducto tiene sus otros trabajadores, sus otros operadores de planta de acueducto, y nosotros acá somos de planta residual. Es Ok, como para decirle a listo. la Entonces, que
encargada del tema de acueducto. A decirle como la que está encargada, que es la Exacto. ingeniera Cristina en este caso acá. Entonces me escriben, porfa, al grupo para tenerlos todos allí, los que vayan consiguiendo. Entonces me dicen ingeniera Rosita Rosales, jefe de planta, ¿cómo se llame la planta? Planta potabilizadora de Barranquilla, ya. Y me recuerdan su nombre completo y su cédula para que la coordinadora Margarita nos vaya ayudando a hacer esas cartas. Y lo otro es que tengo disponibilidad de tiempo esta semana. Esta semana tengo disponibilidad de tiempo. No, hagamos una cosa. Voy a tratar otra vez el próximo sábado porque esta semana no me acuerdo que estoy en Cali, no estoy en Armenia y estoy por las noches que no alcanzo a llegar porque las distancias acá no son tan bonitas como son en Armenia, que en media hora con tráfico me atravieso la ciudad y llego a un pueblo. Aquí no pasa eso. Entonces, dejémoslo para el próximo sábado igual. Tratamos la primera parte de matemáticas y la segunda parte de la parte técnica. En matemáticas sí necesito que me hagan los ejercicios planteados en el taller. Ya no sé qué lo hice. ¿Dónde lo pusimos? Me acaban de leer el taller, este taller que está aquí, que dice taller de matemáticas. Lo terminan de leer porque lo último que nos faltó ver, pues ya es solamente como lo que les explicaba de cuando un exponente es negativo, que en última sí lo expliqué, y cuando el exponente es 0, que es igual a 1. Y miren, van a ser solamente estos 10 ejercicios. Solamente estos 10 ejercicios, con toda la calma, la tranquilidad. Así, tengan muy en cuenta que es una suma, no es una multiplicación. Entonces, los miran con calma porque estos ejercicios tienen sus particularidades, digámoslo así. No todo es exactamente igual como lo enseñamos, tienen unas cosas que son distintas, entonces es para que ustedes aprendan a identificar y los analicen, ¿vale? Y la próxima clase los hacemos. Esa es la tarea de matemáticas y por lo pronto la tarea en la parte técnica es solamente conseguir el nombre, cargo y nombre del acueducto que ustedes quieran visitar, el que quieran visitar. ¿Vale? ¿Queda claro entonces la tarea para el próximo sábado? Voy a sacarles el próximo sábado como sea, porque no tengo opción entre semana. Les iba a decir que entre semana yo por lo general tengo los martes a las 8, que podría ser de 8 a 10, y tengo los jueves como de 5 a 7, que de pronto lo podría correr un poquito de 6 a 8, pero bueno, vayan pensando de pronto qué día pudieran de pronto salir un poquito antes del trabajo para que cogiéramos el final de la tarde, sobre todo miércoles y jueves que tengo virtuales. Pero por lo pronto entonces dejemos el sábado. El próximo sábado dejémoslo igual que lo trabajamos ahora, ¿vale? ¿Queda claro eso? Perfecto, perfecto. Bien. Instructora, en los ejercicios de matemáticas que no podía entrar, estoy aquí escuchando. Dejó marcados en el cuadernillo que me mandó, ¿cuáles ejercicios son? Sí, es el que yo les puse en el grupo. Miren en el grupo. Se llama Taller de Matemáticas. ¿Qué les digo? Es un PDF y ahí está como lo que analizamos ahorita en clase y dice ejercicios. Solo los de la primera hoja, porque la ley de signos todavía no la hemos visto. Entonces, la ley de signos tiene otras particularidades, esas se las explico en la próxima clase. Solamente lo que está en la primera hojita. De hecho, le voy a tomar aquí una foto solamente a los ejercicios para que sepan cuáles son. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, los dejo descansar, que tengan un feliz fin de semana, que trabajen bien juiciosos. Yo creo que esta semana ya se integra también a la formación nuestra profe Yolanda.
con el uso de tecnologías de la información. Ya vamos, ya está funcionando Sajuna, también péguenle la mirada al sistema. No vayan a cambiar claves por lo pronto, a veces les pide cambio de clave, por lo pronto no cambien la clave, espérense un rato y vuelvan a entrar con la misma. Dime, John Conde. Hola, profe. ¿Me escucha ahí, profe? Hasta luego. Gracias. ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho, cuéntame. Profe, una consulta. Contacto de la persona del acueducto. ¿Tiene que ser el encargado de que el tratamiento del agua o yo vivo acá en Bogotá? De planta, entonces tiene que ser el encargado de la bocatoma. O sea, en este trimestre vamos a estar hablando de cuencas y bocatomas. No vamos a tocar nada de proceso, nada de laboratorio, todavía no. Estamos todavía en primer trimestre. Entonces, el encargado de planta que esté a cargo de la bocatoma. Ese es el que necesitamos. Listo. ¿Listo? Gracias. Sí, bueno, mis chicos, entonces que descansen, que disfruten su fin de semana y ya nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, inspectora. Bueno, que estén muy bien, me amigo, olvidando de... Gracias, inspectora, igualmente. Estos videos como ya quedan con mi link,